estamos de regreso en Barlovento Informa cuando son las 13 horas con 39 minutos, hora del centro. Agradezco muchísimo todas las participaciones de nuestros Abarlo amigos, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a darle respuesta a algunas preguntas más adelante con nuestro abogado de cabecera, Ramón López Castro. Por lo pronto, le cedo los micrófonos a mi compañera Marta Samarripa, quien hará una entrevista con Eugenio Salinas Morales, coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial y es también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN. Adelante, Marta. Muchísimas gracias, Lulú Piña Soria, y nos da muchísimo gusto saludar a Eugenio Salinas Morales, como comentaba mi compañera Lulú, coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN. Un gusto saludarte, Eugenio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Marta, igualmente de aquí, desde Monterrey, a ti y a toda nuestra audiencia. Qué amable, muchas gracias. Pues está por entrar en vigor el próximo 1 de julio el TEMEC, después de 26 años de haber tenido el Telecán. Me gustaría que nos comentaras acerca de los retos y de las oportunidades que ves para México con la entrada en vigor de este tratado, especialmente en el contexto que se está viviendo en nuestro país por la crisis sanitaria y económica. Qué amable, Marta. Sí, entiendo que tenemos unos minutitos ahí porque me gustaría poner un poco en el contexto de todo esto, cómo se da, ¿verdad? Hay un poco Adelante. Sí. Cuando preparábamos lo de la entrevista ayer, te comentaba yo de que eso es una cuestión, ahora sí que la palabra necesaria y oportuna ahorita en las circunstancias, no solamente de México, sino del mundo. Por una parte, estamos viendo, ahora sí como se dice en el argot, unos vientos proteccionistas que han surgido, sobre todo a partir de la toma de posición del presidente Trump en Estados Unidos, en donde, como sabemos, no solamente ha ido tratando de limitar comercio y de reducir las inversiones en otros países estadounidenses, sino nada más contra México, sino también contra otros países, por supuesto que China, y por supuesto que también poniendo en entredicho la existencia misma de la Organización Mundial de Comercio, que como tú sabes, pues es ese organismo multilateral del que México es parte de allá desde mediados de los 80 y de que de alguna manera norma el mundo en términos del comercio y la inversión, los flujos de comercio e inversión, y por lo tanto eso es el contexto en donde vivimos y donde de alguna manera toma importancia que los tratados que tiene México, no solamente con Norteamérica, por supuesto el más importante y tocaremos en detalle, entramos también, Marta, en una dinámica de globalizar México y de alguna forma hemos hasta presumido probablemente que somos el país con más tratados en el mundo, o al menos con más países, que a través de los últimos sexenios se ha decidido en esa política de apertura y en ese entendimiento de que el comercio es benéfico para los dos países o la región que lo ejerce, y de esa manera es de donde llegamos a este número tan grande, 12, 13, hay tratados que abarcan un poquito más de 50 países, que van, como sabemos, propiamente lo importante, que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, otro con la Unión Europea, con los colegas y hermanos de amigos de Centro y Sudamérica, y recientemente, de hace un par de años para acá, el ahora TIPAD, que es el tratado ese transpacífico con países de Asia principalmente. Entonces, ¿a qué voy? Que México ha mantenido una política de apertura que nos ha redituado en ese crecimiento que veníamos teniendo en la economía y que de alguna manera nos inserta en el mundo, y de ahí de aprovechar la circunstancia
que ven también muchos inversionistas en un país que tiene la oportunidad de que si te estableces aquí, inviertes, pues hay una gama muy amplia de dónde puedes vender y dónde hay mercados para tus productos. Entonces, siempre la parte de lo de comercio se tiene que ver de esa forma y de esa manera. Al insertarse en la globalización, se forman lo que se llaman las cadenas productivas y se dice ahora que ya no se producen bienes en el mundo, sino que se producen insumos y entonces las empresas deciden en dónde, en qué región es más eficiente producir determinado insumo, determinado componente de un producto electrónico, de un automóvil, de un electrodoméstico, y después, a base de tener esta libertad y tener estas preferencias arancelarias que dan los tratados, entre muchas otras cosas, es que se ubican y se localizan para producir ese bien final que viene ahora sí que hecho con y manufacturado con productos de una serie de países y que nos permite competir a nivel mundial. Esa es el introducción que diría y lo que nos lleva a que, te insisto, de 3, 4 sexenios para atrás, más de, como bien lo dijiste al principio, más de 20 años, México se haya embarcado en una negociación casi continua de distintos tratados y de tratarnos de globalizar y hacernos atractivos, no solamente, te insisto, para mercados de nuestros productos nacionales, sino de esos inversionistas que buscan dónde localizar empresas que luego, a su vez, como es el caso de nuestra gran industria electrónica, que tenemos mucha de ella en Jalisco, mucha de ella en el norte del país, no se diga la industria aeronáutica, que también provee de muchos insumos a la industria aeronáutica mundial, que está en Chihuahua, que está en Querétaro, y, por supuesto, empresas tradicionales en el sector acero, en la petroquímica, en el textil, que se han formado esas cadenas de valor que son las que ahora estamos explotando y que también estamos cuidando. Creo que habrá tiempo de platicar eso un poquito más en razón de la contingencia. ¿Nos permites, Eugenio, un momento para enviar a corte? Y ahorita retomamos la conversación. Este tema de las cadenas productivas es muy importante y por eso está aquí una presión, particularmente de los Estados Unidos, sobre México. Pero regreso los micrófonos a mi compañera Lulú Piñasoria y continuamos, Eugenio. Un momento, por favor. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en Barlovento Informa, contra viento y marea. Les recuerdo, estamos combatiendo la infodemia. Vamos a un corte, no se vaya, denos manita para arriba y comparta que estamos totalmente en vivo y en directo. No se vaya. Estamos de regreso en Barlovento Informa, contra viento y marea, cuando son las 13:50. Agradezco muchísimo la entrevista que realiza mi compañera Marta Zamarripa a Eugenio Salinas Morales, que, como usted ya sabe, es coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial y es también presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la CONCAMIN. Adelante, Marta. Muchas gracias, Lulú Piñasoria. Y bueno, retomamos la conversación con Eugenio Salinas Morales. Eugenio, nos habíamos quedado pendientes con la pregunta acerca de cómo se ven los retos y oportunidades para México con el nuevo tratado, pero en el contexto mundial de la crisis sanitaria y de la crisis económica. Y esta misma pregunta me lleva a plantearte cómo verías tú estas voces que dicen que el mundo no va a ser igual y que en la época de la post-pandemia habría que replantear cómo ha sido la economía y cuánto ha afectado el proyecto neoliberal, globalización sí o no, y cómo tendría que cambiar el tema del comercio a nivel mundial. Sí, Marta, mira, muy buenas preguntas y cuestiones que tiene ahora sí que muy actuales que tenemos que
que poner en análisis y decidir. Yo creo que no solo para el comercio, sino para, ahora sí que para el tren de vida, para el estilo de trabajo, etcétera. Esta contingencia nos va a hacer cambiar mucho para lo del mundo. Lo primero que te puedo decir, y muy basado en justamente lo que son los tratados de libre comercio, si alguna cosa funcionan y benefician y es la razón detrás de hacerlos, es de mandar unas señales al mundo, primero de la certidumbre de un país en cuanto a que tiene un sistema de derecho que funciona y aparte que tiene unos compromisos internacionales que va a cumplir y por lo tanto también los va a exigir. Aquí, ¿a qué voy con todo esto? Y en el contexto de cómo iba tu pregunta, es que efectivamente, y por ahí vemos que te decía que así como a partir de la toma de posición del presidente Trump, empezaron a sentirse más vientos proteccionistas en el mundo, definitivamente que la circunstancia de una reducción en la producción, de toda esta reducción de consumo, todo lo que ha sido, no repito lo que seguramente han tratado algunos de tus otros entrevistados, y la situación actual va a provocar que los países puedan tender a una cerrazón o, insisto, a volver para proteger a su industria o para reactivar su consumo interno, etcétera. Y ahí es donde debe de hacernos y nos va a ayudar el tener ya esas relaciones y esas relaciones formales a través de los tratados, que por un lado puede haber muchas políticas que se hagan para reactivar la economía, que se está pidiendo, que lo están haciendo todos los países, pero siempre respetando los compromisos internacionales. Y ahí es donde engancharía yo de alguna manera también este tema del TEMEC. El TEMEC, como al principio lo comentabas, viene a sustituir un tratado que tiene más de 25 años en vigor. A mí me ha gustado hablar más que una renegociación del Telecán, del actual todavía y original Telecán, más bien hablar de una modernización. Y ahí son esos retos y oportunidades que vienen. Por una parte, una intención de modernizarlo porque estamos un cuarto de siglo, unas generaciones después de cuando se inició, donde no teníamos un comercio electrónico, donde no había una necesidad de proteger intelectualmente algunos conceptos de electrónica, algunos conceptos de farmacéuticos, en donde la interacción en nuestras fronteras ha cambiado y de aquí que tenemos que utilizar la tecnología ahora por el volumen de comercio para la facilitación de comercio que se llaman procesos aduaneros. Y por supuesto algo de lo más delicado y que siempre fue, creo que algo de lo más mencionado en los medios y todo durante la modernización que llamo yo, ese par de años que nos costó de rondas de negociación, es lo del cambio en reglas de origen. Ahí, ¿cuál es la oportunidad y lo que tenemos que proteger? Es que se haga más de un producto, que haya más valor agregado regional en cada automóvil, en cada electrodoméstico, en cada televisión, en cada mueble que comerciemos entre nosotros. No sé si me explique y que eso nos pueda llevar un poco, si hay alguna otra pregunta más particular, pero dando a entender que esa es la certidumbre y eso es lo que tenemos que lograr con la entrada en vigor e instrumentación del nuevo TEMEC a partir del 1 de julio. Eugenio, se está percibiendo una presión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que México reabra, que ya tenga apertura en varias de las plantas que le dan suministro a los Estados Unidos y también a Canadá. En este sentido, pues aquí tendríamos que hacer notar que la pandemia en los Estados Unidos no va en la misma etapa que en México. Pero por otro lado, tanto Estados Unidos como Canadá están presionando y amenazan incluso o dejan entrever que pudieran buscar a otros países si México no les da el servicio y no rompe esta cadena productiva. ¿Cómo lo ves?
Sí, muy buen punto. Y justamente en estos 25 años, 27, Marta, se han logrado integrar unas cadenas productivas que son las que debemos de mantener. ¿A qué voy con esto? Es que la industria automotriz estadounidense, por ejemplo, depende mucho de insumos y autopartes mexicanas. Entonces, sí es indispensable, y eso tenemos el sector privado insistiendo a la administración. Hemos tenido que dar una serie de elementos y argumentos para que no estemos incluso hablando de una industria o de la producción de un bien, de un producto, sino justo de esas cadenas productivas. Comentábamos hace un momento, para armar un jet en Seattle, Washington, allá de la Boeing, requieren de un arnés eléctrico que tiene años y que se fabrica en su totalidad para un determinado modelo en Durango o en Chihuahua. Que entonces, si nosotros interrumpimos, pues en automático se interrumpe la producción de todo el bien en Estados Unidos. Entonces, de ahí es la razón de que hemos argumentado con las autoridades para que tengamos una visión en dos sentidos. La primera, de una de cadena productiva. Y luego yo creo que también la etapa que vamos ya de la contingencia de salud, que por supuesto y nadie podrá quitarle la prioridad que tiene lo de cuidar la salud, pero que hay unas medidas de mitigar esos riesgos y de cuidarnos y aún así seguir produciendo, es el otro hecho de que también tenemos bastante sectorizado o regionalizado el país, en donde hay menos incidencia de riesgos, y que podamos incluso abrir por regiones o por estados, por municipios, como se propondría. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque bien lo dijiste, así como si nosotros no les surtimos y ellos empiecen a buscar proveeduría, porque por favor, el mundo y la tecnología actual, a veces los productos más sofisticados en semanas pueden adecuar. Por ahí vimos plantas que adecuaron incluso para producir respiradores después de producir motores de limpiaparabrisas de coches, y en 2 semanas tenían una fabricación en serie de respiradores artificiales. Lo mismo pueden hacer en otros sectores y de esa manera desplazarnos. Yo ahí le vería al revés. Tenemos, en función de comentarios iniciales que te decía yo, de esa guerra, porque esa es la palabra del argot que hay comercial entre Estados Unidos y China, ver la forma y oportunidad de que empresas que están ubicadas en Asia ahora se vengan a México y vean lo que es aprovechar sobre todo la logística que tenemos comparado con cualquier otro país. ¿Cuántos países qué no darían por, como algunas veces me lo han dicho, por tener el acceso a 12 metros, que es lo que es una carretera propiamente al país más grande del mundo? Entonces, eso es en donde estamos, ese es el riesgo. Tenemos que también adelantarnos, porque ya te imaginarás, para que si decimos que lo abrimos al mismo tiempo, pues no se puede, para que se terminen procesos. Nomás porque te des una idea, hay partes de un automóvil, el tablero, por ejemplo, que cruza la frontera 3 y 4 veces, porque se hace una parte en Estados Unidos, en Chicago o en Alabama, cruza a Ciudad Juárez, ahí se le pone algo, vuelve a irse para allá, vuelve a regresar a México, y luego se instala en un coche en León, Guanajuato, que regresó a California. Entonces, ese tipo de eficiencia que nos da la cercanía con Estados Unidos es la que queremos ofrecer. Y el otro punto importante, definitivamente, que un Estado de derecho en donde se respete, donde se dé seguridad a la inversión, que esa es la otra parte importante que dan los tratados. Ahora se ha dado mucho en decir que tenemos tratados como los celulares de tercera, 4G, 5G, etcétera. Es en el sentido de que ya las negociaciones comerciales no solamente son de reducir aranceles o quitar medidas no arancelarias tradicionales como cuestiones de normas o cuestiones de medidas fitosanitarias,
sino que incluyen otra serie de disciplinas, muchas de ellas que tienen que ver con brindar seguridad a la inversión a base de tener mecanismos de solución de controversias para atender en la eventualidad de que haya una diferencia con una concesión que se da a una empresa extranjera o que se ha establecido en México y luego pueda haber alguna expropiación. Nos pasó en las épocas de los ingenios azucareros, en fin. Y esa es la otra gran ventaja de los tratados, que dan esa oportunidad y es para defenderse en el momento que haya alguna diferencia, ya sea entre particulares o algo cuando a veces es más delicado, que es lo que se le llama inversionista-Estado. No se Eugenio, diga, ahorita tocamos el punto, pero en la parte laboral, que es otro nuevo tema que nos viene a traer el nuevo TEMEC. Claro que hizo un gran cambio en la legislación mexicana y tenemos el dato de que Estados Unidos importó 86 mil millones de dólares del sector automotor y que de esa importación a México le correspondió el 37%, de aquí que podemos estar viendo la importancia de esta reapertura y en qué momento se hace. Quería preguntarte sobre la renegociación del otro tratado con la Unión Europea, pero le tengo que regresar los micrófonos a mi compañera Lulú Piñasoria para ir a un corte, si nos permites, en la línea un momento. Aquí estoy pendiente, gracias. Gracias. Estamos de regreso de la entrevista con Eugenio Salinas Morales. Voy a ir rápidamente a un corte para el regreso, que Marta concluya con una pregunta más a Eugenio, y agradecemos desde luego que esté con nosotros. No se vaya, esto es Barlovento Informa contra viento y marea, y le recuerdo que estamos rompiendo el cerco informativo. Combatimos también la infodemia, no se vaya. De regreso en Barlovento Informa cuando son las 14:06 hora del centro. Continuamos con la entrevista que Marta Zamarripa le hace a Eugenio Salinas Morales. Adelante, Marta. Gracias, Lulú. Continuamos platicando con el coordinador del cuarto junto del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Comisión de Comercio Exterior de CONCAMIN. Una última pregunta, Eugenio Salinas Morales. Bueno, tú ya mencionabas la cantidad enorme de tratados que tiene México con otros países. Me gustaría que nos dieras un punto de vista sobre la renegociación que también nuestro país hizo con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sí, Marta, qué bien que me preguntas, porque precisamente por mucho tenemos que entender, y la prioridad y el que se lleva los reflectores es nuestro nuevo TEMEC y la relación con Norteamérica. Sin embargo, como comentamos al principio, en la red de tratados que tiene México, si tuviera que usar un segundo lugar, pues definitivamente en tamaño y potencial es el que tenemos negociado con la Unión Europea. Este tratado también entró a un proceso de modernización, databa ya de, si mal no recuerdo, entró en vigor el año 2000, 2001, entonces también ya 20 años después, como dicen, teníamos que darle una modernizada. Y en ese sentido, hace 2 semanas ya la subsecretaria Luz María de la Mora, la verdad, una autoridad y una parte de la administración ahí del presidente López Obrador, que ha sido, primero que todo, una fiel creyente en toda esta apertura y este sistema de comercio de México. Así es que tenemos una buena aliada por parte del sector privado en la subsecretaria de la Mora y en la secretaria Graciela Márquez, y casi como le decía yo ese día, que se anuncia, tras bambalinas y aún con todo lo que ha implicado la entrada en vigor del TEMEC el 1 de julio, se mantenía una negociación para los últimos detalles de afine con la Unión Europea y terminar la modernización del tratado actual, del Telecuem que le llamamos. ¿Qué tiene de nuevo y dónde tenemos ahí oportunidades? Primero, tenemos en un principio propiamente el sector manufacturero y mucho de lo que tiene que ver con lo que representa CONCAMIN, estaba ya en apertura casi total, entiéndase, con oportunidades de inversión y de comercio en las dos vías. Entonces,
Ahí fue poco lo renegociado, hay algunas precisiones en algunas reglas de origen, pero el ganón de esta modernización es el sector agropecuario mexicano. Nos va a dar oportunidad de exportar una serie de productos hortofrutícolas, de miel de abeja, de cárnicos, que no se pueden exportar ahora porque en el tratado actual original no se había llegado a una negociación en donde pudiésemos reducir tanto barreras arancelarias como no arancelarias para ello. Entonces, esa es la expectativa. Ahí hay una gran oportunidad que, por cierto, pensemos que suceda después de una serie de trámites. Hay una cuestión ahí delicada, desde traducirse a 26 idiomas, que tiene que, ya te imaginarás que eso lleva algo de tiempo, como hacen los procesos en la Unión Europea, y estimaríamos que entre en vigor a partir de mediados del año próximo. El otro gran tema ahí es también, volviendo al tema de certidumbre a la inversión, hay un proceso nuevo que se instaura para el manejo de disputas o de problemas en casos de inspección, de inversión, que va a mandar más seguridad a los inversionistas europeos para que se instalen en México. Otro gran tercero es un Estado de Derecho y otras restricciones, o por ponerlo de alguna manera, aumento en la protección intelectual de fármacos y de lo que se dio en llamar, se recordarán, estuvo en la prensa un tiempo, las indicaciones geográficas, que así como nosotros vamos a tener una gran protección de marcas y procesos emblemáticos en México, como el tequila, el mezcal, la cerámica de Talavera, una serie de productos que tienen denominación de origen, es más o menos lo mismo el concepto de indicación geográfica. Ahora esto también va a dar más protección tanto a los europeos como a nosotros, incluyendo, por cierto, algunos productos alimenticios como ciertos quesos, que de esa manera vamos a crecer las oportunidades, vamos a aumentar las oportunidades para que se invierta en México por europeos y que aumenten nuestras exportaciones hacia Europa. En este sentido, se completa, y te decía, junto con lo que se negoció de Norteamérica, lo de Europa. Sabemos que de hace un par de años está ya paulatinamente entrando en vigor el ahora llamado TIPAD, que es el Acuerdo Transpacífico con los países de Asia, por lo que vamos a tener muchas oportunidades. Y cierro diciendo que ahí también decía un principio, la gran oportunidad de inversión que da, que sabemos que inversión en automático significa empleos, y generalmente empleos mejor pagados que los de otros sectores de la economía, los que están encaminados al comercio exterior, por el hecho de demandar por la certidumbre que nos va a dar ya con mayor razón entrando en vigor el día 1 de julio, como ya lo insistió la administración del presidente López Obrador, el TEMEC. En ese sentido, no sé si hay otra pregunta, o concluiría yo diciéndote de que, relacionado con tu pregunta original, qué pena lo que nos sucedió con lo de la pandemia, pero tenemos muchos de los instrumentos que nos ayuden a paliar los males y las faltas de crecimiento, incluso en los decrecimientos que ya se han detectado en algunas industrias, y que ojalá que también estas señales que mandamos al mundo sirvan para atraer inversión, mayor comercio, y que salgamos adelante y logremos los estadios de bienestar que tanto insiste el presidente López Obrador para la mayoría de los mexicanos. Pues te agradecemos muchísimo, Eugenio Salinas Morales. El tema es amplio. Esperamos invitarte pronto otra vez a Barlovento Informa. Muchísimas gracias por participar con nosotros. A ustedes agradezco mucho la entrevista, Marta, y siempre quedo aquí pendiente en cuanto consideres que podamos ser ahí de valor agregado y que convenga dar difusión a todos estos temas entre tu auditorio. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Y regresamos los micrófonos hasta iba a decir a la cabina, hasta la otra distancia con la compañera Lulú Piñosoria.
Muchísimas gracias, Marta, por la entrevista con Eugenio Salinas Morales, muy interesante, la vamos a publicar en abarlovento.com, así es que por favor estén al pendiente. Ramón, ¿quieres que nos vayamos a un corte? Te saludo con muchísimo gusto. Bienvenido. Sí, vámonos a un corte. Vamos Vamos a un corte. Vamos a un corte para platicar ampliamente con Ramón López Castro sobre diversos temas. No se vaya, estamos rompiendo el cerco informativo para usted y con usted.